Sean bienvenidos. En esta ocasión conoceremos un poco del uso de la herramienta Microsoft Word. Para iniciar, abriremos nuestro programa Word y seleccionaremos un documento en blanco. Podemos observar que al abrir Word se cargan automáticamente una diversidad de documentos de ejemplo para poder empezar a trabajar. Para este caso, iniciaremos desde cero con un documento en blanco. Conociendo un poco el entorno de trabajo, tenemos la barra de título en la cual se muestra el nombre del documento, la barra de menús, conocido como menú cinta, en las cuales están todas las opciones de edición de texto con las que cuenta Microsoft Word, así como el espacio de trabajo en el cual estaremos editando el texto o nuestro documento, y la barra de estado que muestra cuántas páginas tenemos actualmente y algunas otras opciones, por ejemplo el zoom. Para empezar, crearemos un documento sencillo y le iremos dando forma al texto dependiendo de la naturaleza de la edición que queramos. Vamos a comenzar primeramente digitando solo texto plano y posteriormente le vamos a ir dando un poco de formato. Word tiene autocorrección. Cuando detecta una palabra mal escrita, la tacha en color rojo. En este caso se marca en rojo como errónea porque estamos con el idioma español y esta palabra e-learning no es una palabra en español, sino que es en inglés. Por lo tanto, ahí nos da una opción de corrección. Para este caso voy a omitir esa corrección. Vamos a seguir editando y después le vamos a dar el formato necesario. Para poder trabajar con una imagen, por ejemplo, vamos a seleccionar una imagen, le daremos copiar. Y así le daremos clic derecho acá en el entorno de trabajo, opción pegar. Vamos a ir agregando lo que va a necesitar nuestro documento. Seguiré por acá agregando el texto y a medida vamos escribiendo, Word va llenando ya lo que sería la página. Pero vemos un documento bastante simple. Acá tengo un texto que voy a copiar para no estar escribiendo y lo vamos a pegar. Si notamos, ya Word tiene ciertas características predeterminadas. Por ejemplo, el texto al agregarlo lo añade como alineado a la izquierda, que es el predeterminado. Ya hay una fuente, un tamaño de letra y un color predeterminado, los cuales después podemos cambiar para darle un poco de aspecto a nuestro documento. Si lo vemos de esta manera, se ve bastante simple. Por ejemplo, tenemos opciones para poder centrar este texto, que sería acá en el apartado párrafo. Al colocar el mouse sobre una de las herramientas, se muestra un poco de la información de esa herramienta, así como su atajo abreviado con las teclas. Por ejemplo, si damos control T a la parte seleccionada, se va a centrar. Es necesario recordar que para que surja efecto un cambio, hay que colocar el puntero ahí o hay que seleccionarlo, de lo contrario no va a aplicar ese cambio. Hay muchas opciones para poder editar. Vamos a sombrear este texto y le voy a dar un tamaño más grande. Lo podemos hacer solo con estas letras si lo queremos más grande o más pequeño, o podemos colocar acá el tamaño específico, una opción. Por ejemplo, la imagen la podemos centrar y al redimensionarla va a quedar centrada. Si la colocamos alineados a otros lados, pues lo va a hacer, pero en este caso quiero esta imagen centrada y un poquito más grande. Este texto lo podemos dejar en negrita y lo podemos colocar al centro para ir dando un poco más de forma. Por ejemplo, para cambiar el color, nos vamos a esta letra, seleccionamos la flechita hacia abajo y allí podemos escoger el color. Así nuestro documento ya va tomando un poco más de forma. Por ejemplo, es recomendable que los textos, cuando son textos grandes en un documento, se alineen de manera justificada. Seguiremos agregando otros detalles más. Por ejemplo, vamos a insertar una tabla. Para ello, seleccionamos el menú Insertar, la opción Tabla, y en este caso quiero, por ejemplo, 5 filas. Las filas son las que van de manera horizontal
y quiero dos columnas que vienen de manera vertical. Es sumamente fácil añadir una tabla. Si necesitamos combinar celdas, seleccionamos las celdas a combinar, damos clic derecho, combinar celdas, y así acá ya tenemos una parte para encabezado. Vamos a darle forma a una tabla para poder conocer un poco más de la edición de tablas que tiene Microsoft Word. Esta tabla comparativa va a ser sobre la educación virtual. Nos pasamos al otro renglón y la educación presencial. Solo algunos aspectos pequeños para poder llenar esta tabla. Por ejemplo, tenemos que la educación virtual se desarrolla desde donde estés. En cambio, la educación presencial se desarrolla en el aula. Seguimos. En la educación virtual tenemos acceso a cualquier hora del día, mientras que en la educación virtual tenemos acceso al bloque de clase en el horario específico. Vamos a llenar una característica más. Por ejemplo, tenemos acompañamiento. Por ejemplo, si la palabra está mal escrita, damos clic derecho y nos muestra la opción correcta o una de las opciones que debería ser correcta según el diccionario que posea ya el editor. Acompañamiento del tutor 24/7. Y en el caso de la educación presencial tenemos acompañamiento del profesor en el día de clase. Acá tenemos ya una tabla con información, pero está bastante falta de formato. Si seleccionamos la tabla, nos vamos al menú herramientas de tabla, apartado diseño. Acá podremos darle un estilo ya predeterminado a esta tabla. Existen diversidad acá de ejemplos. Con solo pasar el mouse encima ya se nos muestra cómo quedaría. Voy a seleccionar esta y ya acá le aplica cierto formato a la tabla que igual podemos editar. Por ejemplo, si estos textos los queremos centrados, hacemos acá clic en centrar. Si los queremos negrita y queremos un tamaño más grande, lo podemos hacer. Por ejemplo, acá no se seleccionó este. Si queremos que quede igual a este, lo sombreamos, copiamos el formato y lo pasamos sobre este texto. Así se va a copiar ese formato. Voy a dejar un poco más grande este texto y, por ejemplo, si le vamos a dar un poquito más de forma, centramos estos textos y los hacemos un poquito más grandes. Si queremos aplicar todos esos cambios al documento, tenemos que seleccionar todo. La selección de todo se hace con Control E al mismo tiempo. Por ejemplo, acá podemos hacer todo el texto más grande o todo el texto más pequeño. Esos cambios, cuando tenemos todo seleccionado, se aplican a todo el documento. Voy a hacer esto un poco más grande, con tamaño 12. Si deseamos cambiar el tipo de letra, por ejemplo, acá hay una gran diversidad de tipos de letra. Si tenemos una en específico, la empezamos a digitar y damos Enter y ahí se aplica ese estilo de letra que hemos seleccionado. Sigamos conociendo algunos otros detalles. Por ejemplo, vamos a agregar un texto como enlace de referencia. Colocaremos clic aquí para ir al enlace. Quiero que este texto aparezca alineado a la izquierda y que sea cursivo. Eso le da un toque diferente. Si aumentamos un poco el zoom, podemos ver más a detalle ese cambio. Para poder agregar un hipervínculo, seleccionamos el texto, hacemos clic derecho, la opción hipervínculo, y acá necesitamos especificar dónde será que apuntará ese hipervínculo. Por ejemplo, en la dirección, si tenemos una dirección URL a la cual deseamos que apunte, la digitamos o la copiamos del navegador y la traemos. Por ejemplo, acá tengo una dirección. Vamos a editarla, http colocaremos virtual.ugb.edu.sv
carrera. Quiero que este hipervínculo apunte hacia ese sitio. Y notamos que ya acá el texto cambió. Incluso al colocar el mouse sobre, vemos hacia dónde apunta ese enlace. También en Word tenemos la opción de insertar formas. Por ejemplo, acá hay diversidad de formas. Yo deseo una flecha. Solo la dibujamos y la podemos colocar para hacer un poco más llamativo eso. Acá ya más o menos tenemos nuestro documento editado. Si presionamos Control y la ruedita del mouse, podemos darle un poquito más de tamaño o disminuir el tamaño. Lo mismo lo podemos hacer acá con la barra de zoom. Si deseamos agregar, por ejemplo, un encabezado y pie de página, eso lo encontramos en el menú Insertar. Y aquí vamos a la opción en la cual tenemos encabezado y pie de página. Por ejemplo, en encabezado hacemos clic ahí y se nos muestran diferentes formatos de encabezado para poder llenar el documento. Por ejemplo, seleccionaré este y editaremos el texto. Aquí se muestra siempre el autor o el propietario de la computadora. Si es necesario editarlo, podemos siempre corregir ese texto. Así, si nos venimos a la parte de abajo, tenemos el pie de página. Igual el texto que agregamos, basta con sombrearlo, opción inicio, y lo podemos centrar, lo podemos dar todo el formato necesario. Si damos clic afuera del documento, ya nos aparece ese encabezado que habíamos agregado. Otro ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, es agregar los números de página al documento. Basta con hacer clic en número de página y ahí seleccionamos si lo queremos al principio o al final de la página. Por ejemplo, si es al final de la página, escogemos ahí donde queremos el formato de ese número, hacemos clic y ya se muestra automáticamente. Solo damos cerrar encabezado y pie de página. Esto es lo que hace con el número. Si ya teníamos un pie, va a cambiar el pie de página. Si deseamos volver anteriormente a lo que teníamos, solo damos control Z o acá en la flechita deshacer y ya tenemos nuevamente este formato que deseamos. Así hemos editado un documento bastante básico en Microsoft Word. Basta con ir seleccionando lo que deseamos hacer. Acá tenemos casi todas las herramientas de edición para poder darle formato a nuestro documento, cambiar colores, cambiar tamaños de letra, alineados, entre otras opciones. Si deseamos que este texto tenga un poco más de interlineado, nos venimos a la opción párrafo, hacemos clic en la flechita que aparece acá y acá podemos seleccionar diferentes alineados. Por ejemplo, le vamos a dar 1.15 y ya se da un poquito más de espacio entre cada renglón. Para poder guardar el documento, nos venimos al disco que aparece acá, guardar, y examinamos dónde deseamos colocarlo. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar la ubicación, venimos a escritorio y vamos a seleccionar la carpeta donde deseamos guardarlo. Por ejemplo, acá le damos un nombre al documento, primeros pasos con Word. Acá están las opciones de guardado. Si deseamos que se quede como un documento de Microsoft Word, entonces lo dejamos de manera predeterminada. Si quisiéramos guardarlo en formato PDF, solo seleccionamos y le damos guardar. En este caso lo dejaré como documento de Word y guardaremos. Es recomendable siempre ir guardando cada 5 minutos la edición que vayamos haciendo. No vaya a ser que exista algún tipo de problema. Si revisamos la carpeta donde hemos guardado, acá tenemos el documento que hemos creado. Vamos a cerrar este documento en edición, actualizamos y volvemos a abrir y ahí tendremos dicho documento. Es así como hemos hecho uso de los primeros pasos con Microsoft Word.